Creía haber visto lo mejor de Hunter x Hunter. Creía que ya no había nada que me sorprenda. Pero estaba en un completo error. La carta que consiguió Gon en Grid Island logró llevarlo donde Jin, pero la persona que lo recibe es otro cazador, de nombre Kaito. Un amigo de Jin que, igual que Gon, lo estuvo buscando por bastante tiempo. Su charla se interrumpe por unas hormigas que atacan a Killua, llamadas hormigas quimera. Mientras esto sucedía, estaba siendo arrastrada por el mar una reina hormiga, pero fuera de lo esperado, el tamaño de esta es descomunal. Esta comienza a crear hormigas a sus órdenes, para atacar a una aldea y así traerle comida. Entre ellos, un grupo de hermanos, siendo Reina y Kurt. Tantos rumores e ideas sobre esta especie hace preocupar a Kaito, quien decide organizar un viaje de exploración. Y antes de mencionar el lugar en sí, tenemos que comenzar con los puntos malos. La región a la que viajan se llama NGL, uno de los peores sitios de esta obra. No lo digo por su ambientación o diseño, sino porque este maldito lugar es el causante de todo el conflicto. No las hormigas, no los cazadores, la fucking NGL. Estamos conscientes de que mientras Kaito apenas considera que las hormigas puedan ser de gran tamaño, la reina ya tiene su propio reino y su ejército hormiga, con genes de los humanos que comía. ¡Oh! Tremenda rima. El punto es que este desequilibrio de información está presente en todo el arco, provocando que la información llegue tan tarde que los desastres empeoran cada vez más. Por eso, no puedo evitar odiar esta región. Todo es tu culpa, maldita sea. Por eso se te murió toda la gente. ¿Y qué es más catastrófico que esto? Lo sabrán luego de esta pausa innecesaria. Listo, ¿le molestó esta larga espera? ¡Perfecto! Así me sentí yo con el inicio de este arco. Mientras Gon, Killua y Kaito iban buscando a la reina, tuvieron suficiente tiempo para detenerse a pelear con diferentes randoms. Que si con la hormiga conejo, que si con los líderes de escuadrón, que si con el león ese. Dios, amigos, están contra el tiempo. De hecho, fue justo por detenerse tantas veces que ahora terminamos descubriendo cómo las hormigas acaban descubriendo el Nen, evolucionando y haciéndose cada vez más fuertes. Incluso podemos ver a una hormiga conejo creyendo poder ser tan fuerte como el rey con este nuevo poder. Pero el mayor punto de inflexión fue la llegada de un grupo del arco del cazador, quienes tras llegar aquí fueron masacrados casi todos, con Ponzu siendo la que se llevó la peor parte. O eso era lo que creíamos, porque es aquí donde el arco da un giro de 180 grados. Luego de abrirse paso y estar cerca del reino de las hormigas, tanto Kaito como Gon pueden charlar sobre su padre y cómo este confiaba en Kaito, culminando su charla con él dándole a Gon la dichosa tarjeta de su padre, siendo esta una charla bonita y amigable, que de todas formas era un presagio para el horrible suceso que iba a pasar, porque casi de golpe aparece la primera miembro de la Guardia Real, Neferpitou, una hormiga que nada más aparecer intimida a todo mundo. Y se marca una de las escenas más traumáticas del anime. Y para empeorar las cosas, en plena charla de los protas, ocurre lo siguiente.
El enorme giro de los acontecimientos fue brutal. Ver a los dos niños regresar devastados hizo que esta escena se me quedara grabada en la mente. Incluso lo posterior a ello fue increíble, donde Killua queda asombrado por la pureza de Gon, quien incluso tras algo así de traumático se mantenía positivo, asegurando que Kaito seguiría vivo. ¡Kaito, 助けに! Lastimosamente, muy pronto Gon descubriría lo equivocado que estaba. Oye, Jectrix, creo que te saltaste toda la parte de su entrenamiento con esos dos asesinos. ¡Ah, sí! Bueno, ¿prefieren la explicación corta o la grande? La corta fue puro relleno. Y la grande, te la tragas. Aunque en el clímax del arco, todos ellos serían detenidos tras la aparición del verdadero rey. La hormiga más poderosa de todas. La presentación del villano no pudo ser mejor, demostrándole su nulo aprecio por su raza, ni por su propia madre, tratando a todos como simple basura. Aunque el rey con la guardia real escaparon, los problemas de las hormigas apenas estaban comenzando. La reina había quedado fatal, teniendo a Colt y muchas hormigas preocupadas, pero también muchas otras estaban escépticas ante esta noticia. Incluso comenzaron a abandonar el lugar y dejar a la reina a su suerte. Uno de los pocos que no pensaba abandonarla era Colt, quien no tuvo miedo en aparecer frente a los humanos y hasta el mismo Netero, con tal de pedirles que le ayuden. Pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Incluso con la tecnología humana, ellos no podían hacer nada por recuperar a su reina. Pero repentinamente, la reina reacciona. Ella sabe que estos son sus últimos momentos de vida, pero en vez de preocuparle eso, pensaba en su hijo. Tenía miedo de no haberlo engendrado como es debido, pero se siente orgullosa de saber que pudo concebir a quien será el rey de reyes. Colt no puede más, no quiere ver morir a otra persona importante para él. Pero en sus últimos momentos de la reina, se dispone a escuchar su petición. Quería que su hijo tenga un nombre, uno que le permita reconocer su grandeza como rey. Todos los presentes lamentan su muerte. Colt siente que ha vuelto a fallar, que ni a su hermana ni a su reina pudo proteger. Pero al final del túnel termina viendo una luz. Un bebé. Ese fue el último regalo dejado por la reina. Terminando con un cierre espectacular, antes de pasar a lo más fuerte del arco. Desde la perspectiva de los héroes, vemos que tras lo de la reina, muchas hormigas prófugas se han esparcido por todo el mundo, buscando cada una crear su propio reino. Y por si fuera poco, los cazadores se acaban enterando de cómo Meruem acaba de controlar un castillo, con el objetivo de controlar la nación entera. Si no se dan prisa, el rey comenzará la famosa selección, un evento pensado para hacer una carnicería de humanos. Y Gon no estaba en su mejor condición. El Yoyos y el Emo se encargaron de mostrarle el estado en el que estaba Kaito, quedando devastado tras ver lo que habían hecho con él. Kaito, Apenas recuperó su Nen, lo pusieron a prueba,
pidiendo que ataque al cazador de la pipa, como si fuera la Pitou. Pero cuando eso pasó, Gon es dominado por la cólera y ocurre lo siguiente. Gon. もう十分だ。 Y todo apunta a que las cosas se van a poner muy buenas, con todo el grupo separándose y donde la acción va a explotar en cualquier momento y... No, no pasa. Por esa razón, debemos pasar a los puntos malos de esta parte. El grupo de cazadores decide separarse en gran parte del arco, ya sea para proteger a los nativos o preparar el terreno para el día de la selección. Y este punto también lo mencioné en el video pasado, pero sinceramente, las peleas aquí fueron un dolor de culo. Aunque esto sea un shonen y sea necesario meter peleas, no pudieron poner rivales más interesantes, porque cada vez que avanzan, tiene que aparecer una de las hormigas random y quedarse varios capítulos peleando. Y aunque agradezca la complejidad del sistema de poder, usarlo en estos momentos para explicar la técnica de cada uno fue sofocante. Esto me suena a otro shonen. Tampoco estoy pidiendo que de la nada ya nos den la pelea entre Gon y Meruem, pero pueden hacer más pasajeras estas peleas, teniendo momentos como las peleas del Ryodan, que de nuevo sentí como fanservice, aunque reconozco que este fue el bueno, porque nos ayudó a conocer mejor a varios miembros y verlos en acción, no como otros momentos como la pelea con el león o Killua y Gon contra otras hormigas. Oye Jeff, ¿qué pasó con la mujer fantasma? Digamos que eso fue... No puedes aplicar la misma del relleno 2 veces. Diablos, ni modo. Ok, Palm, otra cosa mala. Entiendo que el arco está siendo demasiado intenso y es necesario tener un alivio cómico, pero ¿no pudieron traer algo mejor? No esta fanática de Nintendo, que estuvo chingue y chingue con explotar a los protas, luego estuvo chingue y chingue tras la cita con Gon y finalmente chingue y chingue durante la misión. Sí, obvio me dio pena verla forzada a ser una cariñosa. Sí, también fue lamentable que la capturaran y no saber qué le hayan hecho. Pero Dios, si nos enteramos que se ha muerto, será difícil que me hagan sentir lástima, así esté Gon presente. Aunque creo que otra persona sí está muy preocupada por él. Y creo que es necesario mencionarlo de una buena vez. Olvidé mencionarlo en Grid Island, pero la relación entre Killua y Gon no ha parado de mejorar desde entonces. Aquí podemos ver mejor cómo Killua se preocupa por su amigo, una persona tan importante para él, que siente miedo de perderla. Sin importarle tener que sacrificarse, porque ese vínculo es invaluable para él. Un Killua que en un inicio se mostraba frío y hasta problemático, aquí lo vemos madurar, librarse de sus cadenas, todo sea por proteger a su querido amigo. Pero nuestra protagonista no se iba a quedar atrás. Cada vez vemos mejor cómo la moralidad de Gon se ve afectada desde lo de Kaito. Cosa que entiendo completamente. Este tipo era lo más lejos que había llegado de encontrar a su padre, siendo alguien con quien ya había generado un vínculo y ahora se había encariñado. Teniendo la impotencia de verlo aplastado, denigrado, reducido a un simple trozo de carne. Y ya para concluir, llega la ansiada elección. Todos los cazadores y hormigas se encuentran en posición, pudiendo pasar una agradable charla juntos, antes de escuchar
ese fuerte grito de guerra que daría comienzo a la casa del rey hormiga. Pero lo que ninguno sabe es que ese malvado rey ya no era el mismo de antes, porque como dije al inicio, esto solo era desde la perspectiva de ellos. Desde que el rey partió de su hormiguero, este tomó por la fuerza aquel castillo y hasta trató como basura a cada uno de los humanos presentes. 命だけはお助けください。やはりアホだぞこいつら。お前ら豚や牛の命乞いに耳を貸したことがあるか。 Y lo que sucede después es peor. Hasta el día de la selección, al quedarle claro que no había una criatura a su nivel de fuerza, quiere probar que tampoco se comparan en lo intelectual. Los profesionales de distintos juegos de mesa son humillados por Meruem, quien con solo leer sus reglas ya logra superarlos. Y todos estos momentos nos logran consolidar muy bien esa crueldad que Meruem siente hacia el resto, considerando inferior a todos y demostrando que es la criatura más poderosa. Pero toda esa ideología está por cambiar, con la aparición de una joven. Su nombre es Komugi, la actual campeona del juego de Gungi. Tras terminar de leer las reglas, este se dispone a... Komugi. 鼻が詰まっていたため呼吸ができなかったと推察されます。稀に見るアホだ。 Si de por sí Meruem sentía indiferencia por cada humano, esta escena hizo que viera a Komugi como simple basura. Por eso, lo siguiente lo tomaría por sorpresa. Cuando comienza el juego, puede ver a Komugi abriendo sus ojos, pues esa era su forma de jugar, a pesar de su ceguera y necesitar que el rey mencione cada jugada. Cuando comienza su partida, todo marcha con suma tranquilidad, hasta que en el final del encuentro, Meruem es el perdedor. Aunque era un hecho insólito, este sigue tranquilo y hasta acepta su derrota, pidiendo continuar con otra ronda. El resto de rondas tiene el mismo resultado, pero deben cortar su sesión, pues el rey debía enfrentar a otro profesional. Aunque al enterarse que este se quitó la vida por el miedo, se burla y ordena traer a Komugi. Esto demuestra que esto para él es solo un juego macabro, siendo un ser lleno de crueldad, ¿verdad? Pues en cierto partido se trataría de reafirmar esto, cuando decide apostar con Komugi. Si ella gana, le dará un deseo, pero si pierde, deberá entregarle su brazo. Más que una trampa, esa era su forma de ponerla a prueba, tratando de romper su tranquilidad. Sin embargo, ella comenta que prefiere apostar lo que siempre ofrece, siendo su propia vida. Le comenta como el Gungi es la única cosa en la que destaca, por lo que perder para ella sería como convertirse en basura. Esto impresiona al rey, quien descarta la apuesta y hasta reconoce lo tonta que fue su jugada. Y en compensación, se arranca su propio brazo. Como muy asustada, siente la sangre del rey caer en su rostro, no pudiendo ver nada de esa escena macabra, escuchando solo los gritos de Puff sobre las heridas de Meruem. Cuando Puff es golpeado por Meruem al querer curarlo, él comenta que no le importa perder su vida, si eso le deja curarlo. Y cuando Meruem está dispuesto a matarlo, Komugi se niega a jugar. Es amenazada por Meruem, pero ella insiste en que lo curen, y ella logra convencerlo. Por primera vez, Meruem se retracta de una orden suya. Esto es insólito, porque a Meruem jamás le había importado escuchar al resto, y consideraba que sus órdenes eran absolutas. Pero aquí, todo eso ha cambiado, al punto de comenzar a divertirse en sus partidas. Y la cosa no termina ahí. En cierto punto de su jornada, ella comienza a emitir una aura extraña, que, pequeño dato, yo no entendí cuando la vi, pero cuando pregunté por esta escena, me dijeron que ella había desarrollado el Nin, y que incluso era especialista, como Kurapika Cristo. Ahora no pueden pedirme que no la quiera, pero volviendo al tema, ellos toman un descanso, pero antes de que se vaya Komugi, el rey pregunta por su nombre, siendo por primera vez que se preocupa de algo tan trivial. Luego de ella contestarle, ahí le vuelve la pregunta, queriendo saber cómo se llama el rey.
Y ahí entra en shock. 何とおっしゃられるのですか？世の名前。 Esa cosa tan trivial para él era algo que no poseía. Aquella cosa que nos individualiza a todos y que incluso fue la raíz que provocó que las primeras hormigas se rebelen, él no la tenía. 世は何という。 Cuando reúne a sus guardias y pregunta por su nombre sin tener una clara respuesta, comienza a preguntar por el destino de Komugi. Quien más sufre aquí es Puff, quien ha estado viendo cada partida y piensa que el rey está cambiando. Aquella figura perfecta a sus ojos tiene miedo que, por esa chica, pida que no le hagan nada o peor, que cancelen toda la selección. Pero allí el rey se comienza a reír, asegurando que él está en la cima de las hormigas y puede destrozar lo que desee. Allí el rey se dirige donde Komugi, asegurando que ella es un simple trozo de carne, que si quisiera, la eliminaría sin esforzarse. Por eso se decide a matarla, que ya no tiene sentido seguir con el juego. Pero al entrar, queda anonadado por la escena. Meroen se acerca a ver sus heridas, preguntando por qué no pidió por ayuda. Ella le contesta que por ser tan temprano, no quería molestar, pero allí él comienza a decir unas palabras que ni él entiende por qué las dice. 貴様は大事な客だ。何を言っている。たった今こいつを殺しに来たのではないのか。 Esas palabras hacen caer las lágrimas de Komugi, haciendo que el rey pregunte qué le sucede. 何なのだこの生き物は。 Meroen queda en shock por todo esto. Lo que no comprendía en ese momento era que poco a poco se estaba volviendo humano. Mientras los cazadores hacían su entrada, ninguno se percataba de que en el cielo están llegando las dos piezas más importantes en este tablero, Zeno y Netero. La primera en verlos es Pitou, quien confiada se lanza lleno a atacarlos, pero una simple jugada la sacó del juego. En ese instante, todos los cazadores entran al castillo del rey, sin esperar que uno de los guardias reales estaría resguardando la entrada. Pero la intervención de Zeno y Netero les abre una brecha para separarse cada uno y así seguir con el plan. Pero lo que ninguno sabía era que la iniciativa del plan se había arruinado. Cuando ambos viejos se percataron del irreparable daño que habían cometido, terminaron bajando la guardia, cosa que pudo terminar muy mal. El inesperado acontecimiento fuerza a los cazadores a separarse. Y antes de seguir con este espectacular inicio, tenemos que comenzar a remarcar los puntos malos. Seré directo. Yuppie. No lo digo por el guardia en sí. Si bien de los tres es el menos interesante, durante esta pelea tuvo un buen desarrollo. Pero ese es el problema, su maldita pelea. No puedo evitar pensar que la mitad de estos capítulos fueron dedicados a este encuentro. Termina siendo estresante cuando estás ante tremenda escena, pero te la cortan para continuar esa pelea. Cuando se viene tremendo plot twist, pero nuevamente volvemos con la pelea de los huevos. Y agárrense de los huevos para lo que voy a decir. Pero esta pelea es un refrito de la pelea de Sukuna, con miles de tipos peleando con un grandote de varios brazos, uno por uno. ¡Sí, es igual! ¡Es igual! Aunque si se preguntan ¿por qué no una copia? Porque ambas obras sabemos que pertenecen al mismo mangaka.
Pero esta pelea pudo haber sido más amena, de no ser por otro personaje presente. ¡El narrador de mierda! Este problema llegué a tenerlo en ciertos puntos de los anteriores arcos, pero ninguno tan grave como el de aquí, donde el narrador habla y habla y habla. Ok, entiendo que este arco necesita explicaciones, pero regula un poco. No puede ser que tengas capítulos donde el narrador tenga más diálogos que tu fucking protagonista. Súmenle a esto un ritmo demasiado lento en todo el arco, donde pasan cosas y cosas en cada capítulo, para de la nada decirte, ¡ja! Apenas pasaron 3 minutos. ¡Dios! Incluso tramas como la de Calgo me fueron indiferentes tras terminar, porque la única razón por la que me interesaba este pulpo era porque genuinamente creía que este era Jairo. No me pregunten por qué, simplemente nació esa teoría. Lo único bueno de toda esta parte fue Shoot, quien luego de verse impotente al casi dejar a Gon pelear solo contra Yuppie, se levantó bien los pantalones y se peleó de tú a tú contra él, demostrando un valor y agallas que me hizo amar este personaje, estando contra las cuerdas, sangrando y al límite, seguía luchando como un campeón. Pero sin duda, mi mayor decepción de este arco, el Yoyos. En la parte anterior iba a incluir el plan que tenían los cazadores como error, porque sinceramente me pareció tremenda basura su plan, donde si no eran ayudados por esas otras hormigas, el plan se iba al diablo. Pero tenía fe en que este Yoyos iba a dar la talla, que sería un personaje buenísimo y... no. Fue una pérdida de tiempo, porque toda la pelea de Yuppie consistía en eso, hacer tiempo, todo para que active su técnica de yoyos, y luego muchas pausas, muchas intervenciones, mucho relleno, estaban por ganar, y todo ¿para qué? Para que al final el yoyos se diera por vencido y desactive la técnica. Cuando vi esto, sentí una cólera enorme, empeorando aún más la pelea de Yuppie, porque sus tontos ideales del yoyos hicieron que lo transcurrido en tantos capítulos pase a ser puro relleno basura. Yo prefiero participaciones más breves y directas, ¿sí o no, Papi Silva? Pero bueno, al fin pude soltar toda esa bilis que tenía guardada. Y antes de pasar a los puntos buenos, debo decir que este arco fue tan, pero tan bueno, que como en la parte anterior, vamos a dedicar un segmento para cada perspectiva. Luego de abrirse paso en el palacio, Killua y Gon llegan a alcanzar a Meruem y Netero, donde este último le enseña a Gon dónde estaba Pitou. Gon no duda en lanzarse de lleno, mientras Killua sentía un dolor inmenso. Él deseaba poder preguntarle a Gon por su estado, pero la respuesta podría ser algo que no le guste, o incluso algo que lo rompa. Llegan donde Pitou, momento donde Gon deja salir toda su rabia contenida. Él clama poder pelear con ella, de querer vengar a Kaito. Sin embargo, Pitou se arrodilla frente a él, sin poner resistencia, y hasta llega a romper su brazo, rogando por tiempo para curar a Komugi. La mente de Gon llega a su límite. La rabia en su corazón, el ver el compromiso de Pitou, le hizo perder el sentido de su odio. Y en ese momento, Gon se deja caer en el abismo, deshaciéndose de toda su moralidad. Únicamente se contuvo gracias a las palabras de Killua, pero aún así le dio solo una hora a Pitou para curar a Komugi. Después de eso, se la llevaría para curar a Kaito. Y aunque Killua se fue, era evidente la enorme tristeza que guardaba en él. Y la escena siguiente lo demostraría.
En cierto punto de la noche, Pan despertaría convertida en una hormiga quimera, saliendo a pelear contra Killua. Era evidente cómo estaba controlada, intentando Killua hacerla entrar en razón, pero cuando decide mentirle sobre dejarla ver a Gon, él entra en razón. Ver hacia Palm podría ocasionar que él se vuelva loco, pero también era la única forma de darle paz a su querido amigo, un amigo que él no pudo salvar. 俺じゃできないんだ。 Killua genuinamente me hizo llorar en estos capítulos. A pesar de quitarse la aguja en su cabeza y liberarse de sus miedos, eso no quita la debilidad de su alma y el dolor de perder a una persona tan importante para él, sintiéndose un inútil por no saber qué hacer. Y las emociones de Killua lograron llegar a Palm, librándose del control de las hormigas, pudiendo ponerse en pie de vuelta para juntos poder salvar a Gon. 自分が無力だなんて思わないで。ゴンに一番必要なのはあなたなのよ。 Y la preocupación de Killua estaba justificada, porque su amigo está a punto de entrar al mismísimo infierno. Luego de la hora transcurrida, los cazadores toman de rehén a Komugi, todo para que Pitou cumpla su palabra. Tras llevarse a Pitou donde Kaito, y ella ser avisada de que supuestamente recuperaron a Komugi, este le exige que cumpla su promesa, que regrese a Kaito a la normalidad. Lo que no se esperaba eran las palabras que Pitou le diría. 彼はもう死んでいる。ごめんね。 Las lágrimas de Gon caen de su rostro, sin poder creerse lo que decía, sintiendo que todo era su culpa. 俺がモコの子についていったから、俺のせいでカイトは。違う、俺じゃない。殺したのはピトだ。でも俺が違う、あいつだ。 El desmoronamiento de Gon fue sublime en mi opinión. Ver su mente luchar entre la luz y la oscuridad de su alma me dejó frío de la impresión. 俺のせいでカイトを助けて。違う。でもドクター・ブライス。 La esperanza de Gon vuelve brevemente, creyendo que Pitou curaría a Kaito, pero luego de ella amenazarlo, asegurando que iba a matarlo, logró aclarar todas las dudas de su mente, dejando que esa rabia se apodere de su ser. 嘘つき。 もうこれで終わってもいい。 Decide entregar toda su vida, todo su nen, toda esa luz en su alma, con tal de vengarse de Nefer Pitou. A cambio de obtener el máximo poder que su propio potencial le permitía, decidió sacrificar toda su fuerza, mostrando un despliegue de poder inimaginable. Pensar que ese niño tan puro que había salido de Whale Island, convertido en esta criatura, me es imposible no amar esta escena, donde Gon descarga toda su ira contra Pitou. Y si esta pelea les pareció fenomenal, aún hay otra que los dejará anonadados.
Mientras el resto de conflictos se desenvolvían, Netero y el rey apenas llegaban hasta su campo de batalla. El problema era que el rey no tenía intenciones de pelear, sino de compartir con Netero su forma de ver el mundo, uno donde el fuerte debía ayudar al débil, no aplastarlo, donde aquellos humanos que tenían valor serían admitidos, pero sería Netero quien daría el primer golpe. A pesar de todas las amenazas, el rey insiste en sentarse a charlar, hasta que Netero decide usar un sucio truco, obligarlo a pelear a cambio de decirle su nombre, y es así que comienza la pelea. En todo el encuentro, puede verse cómo el rey no puede esquivar los ataques de Netero. Como habíamos visto, Netero dedicó gran parte de su vida a entrenar como un enfermo, sin importar los años, el clima, el dolor. Decidió dedicarse enteramente a las artes marciales, entregando todo su ser en ello, hasta convertirse en el humano más fuerte. Sin embargo, a medida que avanzaba la pelea, el rey no se veía afectado. Es más, había comenzado a ponerse a la ofensiva, aprovechando todos esos duelos con Komugi para poder adivinar el ritmo de pelea de Netero, hasta que finalmente conectó el primer golpe. Pero Netero no cedía, miles de golpes eran intercambiados entre ambos contendientes, hasta que el rey logró esquivar un golpe, llevándose ahora su brazo. Y cuando el rey creía tenerlo al límite, Netero saca su mejor carta, la Palma Cero, con la que logra conectarle de lleno su ataque más fuerte. 無慈悲の方向である。Lastimosamente, el rey se levantó herido, pero aún estable. Reconoce la fuerza de Netero, asegurando que dejaría vivir a los humanos en una isla alejada del resto de hormigas, por respeto a todo su esfuerzo. Hasta el momento, se ha visto como Netero ha buscado como sea pelear con el rey. Muchas veces incluso se forzó a ignorar las buenas intenciones de Meruem. Y aunque esto lo dejaría como villano, no fue así. Él mismo comenta que ambos están en una posición difícil, donde Netero tiene que cargar el peso de la asociación de Hunters y matar a esa hormiga. Podría sentarse con Meruem a conversar, pero nada aseguraba que ello fuera a arreglar todo. Su comentario sobre que el rey está en dudas sobre su lado humano y su lado hormiga demuestra que hasta Netero tiene dudas, y se las oculta es porque en sus manos está el destino de millones de vidas. Puede que incluso Gon y Lua y compañía ya estén muertos. No tenía opción, pero al final de cuentas pudo ver algo de bondad, porque Netero sigue siendo humano. Y es esa misma humanidad la que le daría las fuerzas para usar su última carta. Saber que el rey condenaría a los humanos le dio la suficiente motivación para el acto que iba a cometer. Y ese rey hormiga, al que finalmente nombra como Meruem, está por admirar el infinito potencial humano. Mata 積んでいたのだ初めから総帥様は一体どこ？Tanto Yuppie como Puff vieron la horrible escena desde lo lejos, solo para que al llegar vieran que era demasiado tarde. Pero para desgracia de Netero, esto no sería lo último que se sabría del rey. Con la llegada de Puff y Yuppie a la explosión, estos se dan cuenta de que el rey está al borde de la muerte. Sin Pitou, parecía imposible salvarlo, a menos que nos marquemos la escena más homoerótica de la obra.
Perdón, tenía que clavar tremendo chiste entre tanta seriedad. El rey termina volviendo gracias a la energía de sus dos guardias, quien ahora se proclama como un héroe. Pero rápido notamos que este es diferente. Y no es por la memoria, que sí, la perdió. Pero es claro que este héroe es uno nuevo. Casi como si lo vivido con Komugi y Netero cambiase su ser. Las traiciones y secretos de sus guardias provocarían una golpiza de Meruem. Pero aquí se ve que respeta sus opiniones y hasta llega a decir que ahora están unidos los tres. Todo esto me parece perfecto, porque genuinamente pudo tener su propia evolución y tuvo un propósito esta muerte. Aunque el más descontento con esto era Puff, pues apenas el rey viera a Komugi, podría cancelar toda la selección. Por esa razón, se dispone a eliminar a la responsable. Que por cierto, me pareció interesante la perspectiva de Komugi, donde por su ceguera ve a los protas como malvados secuestradores, mientras quiere volver a ver al rey que había sido tan amable con ella. Por algo había sido tan empática con Meruem, nunca supo su verdadera identidad. Y ya que lo mencioné, debo decir que mientras más iba avanzando el arco, mejor me convencía de que este no era un villano. Obviamente cometió muchas atrocidades, pero la mayoría venían por no conocer el mundo, las personas, tener perspectiva, hasta que tuvo un cambio sublime, cuando en el video pasado quería que también se enfrentaría a Gon o siquiera se encontrarían. Esa es la magia de que estos videos sean mis primeras impresiones. Quien fue el mayor villano aquí fue Puff, quien trató como sea de manipular al rey, sea por su raza o por sus deseos íntimos. El punto fue que estuvo moviendo los hilos de todo el arco, dejándome con una buena impresión por el villano que fue. Bueno, se viene el clímax del arco, y es momento de que todas las historias converjan entre sí. En ese momento, Palm avisa a Killua sobre la traición de Pitou. Él sale corriendo tanto como puede, deseando que su amigo esté bien y poder salvarlo. Lo que no esperaba era ver a su amigo a salvo, pero con la horrible imagen de él masacrando a Pitou. どれほどの代償を払えばこれだけのオーラを。 Justo cuando Gon está librando su último ataque, Killua trata de detenerlo, pero lastimosamente no pudo evitar あの時の la pérdida de su amigo. お前ももうおやすみ。 Mientras esto ocurría, Puff y Yuppie le proponen un juego a Meruem para capturar a los cazadores restantes, siendo su excusa para que no recuerda a Komugi. Aunque Meruem acepta su propuesta, le es inevitable que cualquier cosa que piense le recuerde a ella. La palabra competencia, una ficha en el suelo, la imagen de un tablero, todo le hacía pensar que hay algo importante que le falta. Aunque cierta noticia daría un giro a los acontecimientos. La repentina muerte de Yuppie logró alarmar a Puff, quien pidió más tiempo a Meruem, pero este podía detectar las mentiras de su guardia, por lo que decide ir a investigar él mismo. Y curiosamente, Puff comienza a escupir sangre. Cuando Meruem activa su En, detecta la presencia de otra hormiga. Al salir a interrogarlo, Puff trata de detenerlo. Aquello había colmado la paciencia de Meruem. Puff conocía al desalmado rey al que servía y estaba listo para morir, porque eso reafirmaría que él era ese malvado rey. Para su desgracia, el rey se detiene. En cambio, centra su atención en la otra hormiga, causando un miedo que dejaría su piel helada. Su mente era un caos, sabiendo que lo que diga dictaría su destino. Y en medio de esa crisis, el moco que caía por su nariz le hizo escoger una palabra que cambiaría todo el panorama. Todo había regresado. Sus partidas, sus discusiones, sus momentos juntos. La imagen de Komugi había vuelto al rey. 俺の王はジャ
会えるといいな。そのものと。人として生きるがよい。Y entre lágrimas, Puff veía a Meruem sin castigarlo por su traición, liberando a los intrusos y hasta deseando buena suerte al lobo que le expresaba su odio frente a él, porque ese malvado rey había cambiado por completo. Meruem llega donde Palm, la única persona que sabría el paradero de Komugi. Lo que no se esperó ella era escuchar al rey decir que los humanos habían ganado. El sacrificio de Netero no fue en vano. Aquella bomba había acabado con la vida de los otros guardias, siendo ahora la vida de Meruem en la que iba a reclamar. Por esa razón, este le pide pasar sus últimos momentos con esa chica. 小麦という人間に会いたい。それだけだ。他には何も望まない。 Un rey tan poderoso como él se deshacía de su posición y su orgullo, rogando poder ver a Komugi, llegando al punto de ponerse de rodillas, hasta que... それだけはダメ。言うわ。 Palm acepta. Meruem podrá reencontrarse con Komugi, y eso sería el final. Llegando a su escondite, finalmente encuentra a Komugi, y fue verla nuevamente lo que dibujó una sonrisa en el rey. 稀に見るアホだ。起きろ小麦。撃つぞ。 Tras preparar el tablero, deciden iniciar el juego. Meruem aprovecha en decirle su nombre, llegando a pedirle que deje de llamarlo rey, apostando a que si ganaba, ella lo llamaría solo por Meruem. 活路があると申すならば。921中条新た。462忍び。これは。あの夜気づいてしまったんです。黙れ。考えさせろ。逆新手だ。いかに。 Pero en cierto punto de la partida, él se percata de las lágrimas de Komugi. La emoción del momento logró conmoverla, pues gracias a él, una chica como ella había vivido cosas tan maravillosas. 私みたいなものにこんなに素敵なことがいくつも起きていいんでしょうか。 Pero era hora de sincerarse con ella. Le cuenta sobre el veneno en su cuerpo. Él desea pasar sus últimos momentos jugando con ella, pero si se queda, ella también... No, no le importa. Komugi quiere acompañar a Meruem en sus últimos momentos, y es así que ambos sellan su destino unidos. 要は。 私はきっとこの日のために生まれてきました。この瞬間のために生まれてきたのだ。 En fin, ¿qué puedo decir sobre este arco? Sin duda fue una experiencia maravillosa. Ahora entiendo por qué este arco es tan amado. Sinceramente está entre los mejores que he visto en toda mi vida. Pero aún no ha terminado esto. Aún queda un último arco. Una última experiencia que voy a vivir con este anime. Komugi, いるか。はいな、いますとも。どこにも行きません。451中条。罪だな。さあもう一曲負けた方からですよ。小麦。はいはい、何ですか？結局、要は、お前に一度も勝てなかったな。951水。小麦、いるか。はいな、もちろん。メルエム様の番ですよ。少しだけ、疲れた。ほんの少し、眠るから。このまま、手を
握っていてくれるか。小麦いるか。聞いてますとも。わかりました。こうですね。すぐ起きるから。それまでそばにいてくれるか。離れたことありませんよ。小麦。はいはい。何ですか？ありがとう。こちらこそ。最後にはい。名前を呼んでくれないか。おやすみなさい。メルエム。私もすぐ行きますから。